retroalimentación, no va a ser muy grave, pero hemos hablado de este león que deprime. En la anterior vez Leo preguntó, ¿no? ¿Y qué es la depresión? Entonces he retrocedido algunas diapositivas para poder ir a esto. Solamente recordando, este es el león que se esconde, ¿no ve? Anda en escondrijos y mata al inocente, o sea, su foco de atención es el desvalido. La palabra desvalido en el hebreo significa, ¿no? Es alguien que está deprimido, desanimado, ¿ya? Entonces se acecha en lo oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. La misma palabra pobre, desvalido está en la misma situación. Y si no recuerdo mal, acá está, desvalido es geleká, significa deprimido de mente o de circunstancias, ¿ya? Y la siguiente, arrebatar, es atrapar, ya, atrapar como un preso, hundir, deprimir, abatir, y otra palabra, la palabra deprimir. Ahora, ¿cuándo este león atacaba? Justamente cuando había situaciones de problemas, cuando había tribulación, porque David antecede y dice, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Entonces, era en esos momentos en que este león atacaba, cuando estabas con una situación de desánimo, de cansancio que hay. La Biblia habla y dice, ¿no? Que en el último tiempo, cuando el Señor vaya a venir, van a estar las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y dice la Biblia que todas cabeceaban, todas. Entonces es un cansancio general, es un agotamiento general. Solamente que algunas les mantiene encendido que el Espíritu Santo. Pero el cansancio es general, o sea, es algo que está cundiendo, es algo que está pasando en las iglesias. Hoy escuchaba, este año justamente es transición en las asambleas de Dios, va a haber nuevos líderes. Yo escuchaba, ya llega fin de año, hermanos, ya vamos a dejar, ya. Entonces eso es cansancio, ¿no? Eso no se puede decir en el ministerio, ¿no? Ya este añito más, no, ya difícil es eso, ¿no? Pero son cosas que pasan. Entonces, resumiendo solamente, este león ataca, como hemos visto, ataca al que tiene la mente con problemas, ¿ya? Y uno de los aspectos que hemos visto es en Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Reyes es 19:3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora las preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Qué peligro? ¿Cuál era el peligro? Jezabel. ¿Cuál era qué es lo que esta mujer dijo? Si mañana yo no te mato, no soy Jezabel. Ahora dijimos, ¿no ve? Este es un hombre, el profeta de fuego, dijo Jonathan. Un profeta que hizo tremendas cosas, hermanos. Y es tal el caso que él va a volver y es el profeta de fuego nuevamente. Y la Biblia dice que antes que vengan los días del Señor grandes y terribles, tiene que volver el espíritu de Elías. Y este hombre, en un momento dado, por una situación de mente, pierde toda confianza en el Señor. O sea, una de las cosas que el enemigo ataca es la mente, ¿ya? Y se dan cuenta ustedes que cada vez que tenemos un problema es en la mente donde se anidan las ideas. Y ahí es en la mente donde uno empieza a no sé cómo decir, ¿no? A pensar tantas cosas. Ahora, si es en el Señor tendría que ser buenas, pero en tribulación generalmente uno tiene problemas terribles. Y este hombre, como le dije, un problema en su vida era el cansancio. Ahora, si hay un enemigo común en este tiempo, es el cansancio. Pero el enemigo más grave dentro de la iglesia, en los ministerios, es el cansancio. Yo digo, no, es imposible decir no estoy cansado, es imposible decir no estoy agotado. El cansancio es terrible. Y él quiere escapar, quiere dejar su llamado, quiere dejar su territorio, quiere dejar todo. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Todos los profetas que tenían, ahí dice un criado, ¿no? Pero ¿qué sería? Un discípulo. Entonces todos los profetas tenían un discípulo. Y estos discípulos aprendían del maestro. Ahora, en este caso no sabemos quién es este discípulo. Ya no nos dice la Biblia, porque después es Eliseo el que le va a secundar.
Pero este discípulo siempre vio características fuertes en este hombre, siempre vio situaciones de poder. ¿Cuántos profetas mató? Bueno, en cierta realidad, ¿cuántos profetas decapitó? 850. 400 de Baal y 450 de Acera. Ahora, ¿ese es un trabajo? ¿Ese es un trabajo? ¿O no es un trabajo? Es un trabajo. ¿Una oveja nomás matar cuesta o no cuesta? Ahora, Jesús fue como oveja al matadero. Pero si matamos chanchos, ese sí, yo he visto, ¿qué hacen los chanchos? Gritan, no, es distinto. Ahora pregunto, ¿se habrá cansado? Sí. O sea, fue un cansancio en él, pero por sobre todo, a pesar del cansancio, ¿el qué esperaba? ¿Se acuerdan qué esperaba? Esperaba que hubiera una reacción del pueblo. Y esa reacción sea como positiva, en el sentido de decir, de verdad, valió la pena servir al Señor estos 3 años de sequía, reconstruir el altar, y valió. Porque el pueblo va a volver al Señor, vamos a dejar a Baal y todo eso. Pero el pueblo fue un momento, fue rápido su avivamiento, fue un momento que hicieron eso. Pero después no. Y todavía va a Acab y le cuenta las malas noticias a Jezabel. Entonces dice, no, él se fue por el desierto un día. Ahora, lo que hablábamos del discípulo. No está en la Biblia, pero yo quisiera que ustedes piensen y mediten un poco. A ver, no nos dicen quién es el discípulo. Generalmente los discípulos llegaban a ser los inmediatos seguidores, ¿ya? Entonces este criado, porque se lo llama así, ¿qué debería ser en el futuro? Profeta, porque es su discípulo, ¿no ve? Pero no se menciona más a este hombre. Al discípulo no se lo menciona más, porque cuando Elías va, se encuentra con el Señor, le pone la capa ¿a quién? A Eliseo, él es el seguidor. Ahora, entre nosotros, ¿no? Porque esto hay que descubrirlo. ¿Qué pasó con este criado? ¿Qué creen? A ver, hagamos un poquito de recreación, no en la imaginación, sino está bien, pero en la guía del Espíritu Santo. ¿Qué cree que ha pasado? ¿Por qué no apareció más? ¿Por qué hoy la gente está como discípulo y de pronto se pierde? ¿Por qué? Ya, pero el cansancio no es un factor tan grave. Ya, pero tiene que ser algo más, porque en su discipulado él sabe que va a tener problemas. ¿Cómo estamos? ¿Desánimo de qué? Está bien. Más que desánimo, yo diría decepción. ¿A quién? ¿Para él qué era? Sí, y él era un cobarde. Aunque la situación no era así, porque Jezabel no era cualquier espíritu, y era mejor huir ante ese espíritu. Por eso dice, no, la Biblia huye de las pasiones juveniles, no dice enfrenta. Y esta mujer de verdad era una mujer que cautivaba a cualquier varón con sus artes hechiceras. Entonces para él huir fue un acto de sabiduría, pero el discípulo no entiende. Ahora, a pesar de eso, también tuvo miedo, pues es que era una potestad terrible y toda la situación que pasó era grave. Entonces resulta que este criado no se lo menciona más. Ahora apliquémoslo a la iglesia, o apliquémoslo inclusive a la familia. No sé si tú como hijo alguna vez te decepcionaste de tu padre. Y eso es terrible. Yo una vez me acuerdo de mi papá, una sola vez, no sé, yo jamás en mi vida, no sé si Juanqui, le escuché hablar un disparate a mi papá. O vos, Juanqui. Una vez, una vez dice. Tal vez esa vez haya sido las dos, no sé. Pero una vez en su enojo él dijo un disparate. Y se me derrumbó, ¿no? O sea, el líder puede causar reacciones en el discípulo, ¿sí? Terribles.
Entonces por eso el enemigo busca al pastor para que caiga en algo. Y los criados, bueno, es que el criado todavía no está llegando a ser discípulo, porque si fuera discípulo hubiera puesto sus ojos en Jesús. Todavía es alguien que está siendo educado en el inicio de la obra. Por eso dice criado. Aunque si usted busca, es alguien que está camino a ese discipulado. ¿Ya? Entonces cuando no está, se decepciona. Si vemos nosotros en la iglesia, ¿cuántos hermanos han tirado la toalla o han dejado atrás por nuestro testimonio? ¿Cuánta gente allá afuera que dice, no, yo no voy porque el pastor ha sido así, el líder ha sido así, el diácono ha sido así? Entonces son criados que no han madurado en su vida. Pero ahora, ¿le daríamos nosotros la razón? Sí, en la iglesia puede suceder eso. Sí, va a suceder, porque todavía el hombre está fijando su ojo en el hombre. Ahora es lo natural, pues vemos al líder como cabeza. Entonces cuando el líder falla, el criado está. ¿No? Ahora yo pregunto, no dice la Biblia, el criado seguía yendo con él. En cambio Eliseo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Elías? Quédate aquí, que yo voy para Betel. ¿Qué le dice? ¿Pero qué le dice? Hay una canción inclusive, ¿no? Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor, y tengo que obedecer. Que después dice, vives tú, vive Jehová, me guardará donde quiera que yo vaya. Yo también contigo iré. A eso les responde, pues. El verdadero discípulo no deja. Vamos a tratar de hablar de los escuderos, ¿ya? Porque el hombre va a fallar, hermanos. Yo me voy a equivocar, el líder se va a equivocar, Juanqui como líder se va a equivocar, Denis como líder o Leo nos vamos a equivocar. Pero el discípulo y el escudero va a ir siempre para levantarlo. Pero los criados no. Ahora seguimos, no hemos avanzado. Y esto no está porque es en nosotros el pensar. ¿Cómo le habrá dejado Eliseo? ¿Cómo le habrá dejado Elías al criado? ¿Qué le habrá dicho? Nosotros estamos pensando, no dice la Biblia. ¿Qué cree que le ha dicho? ¿Perdón? Voy a morir, quédate. ¿Qué le habrá dicho? Pero está bien, en realidad lo ha abandonado. Te quedas aquí. O le ha dejado dormir y se ha ido. Sí, no sé, no dice, ¿no ve? Porque dice, vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Puede ser. Tendría que consultar un poquito el hebreo, aunque y algunos comentarios. No dice, pero lo dejó. Ahora lo que Denis dice, no, de verdad su miedo, su mente, todo eso que estaba haciendo en enfrentar esta potestad, él se quiso aislar. Y no sé si se da cuenta que cuando uno tiene problemas, ¿qué hace? Se aísla. Sí, se aísla. Quiere estar solo. Se encierra en su casa, ya no viene a la iglesia, se aísla. Se encierra en su ropero, se aísla, ¿no ve? Se aísla. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Ahora, como les dije, no sabemos realmente qué le habrá. Ahora, lo de Juan que me parece bien interesante, ¿no? Lo ha dejado dormir y a medianoche se ha ido. O le ha dicho, mira, quiero estar solo. Tengo miedo, tengo temor. Entonces fue una decepción para el criado. No se lo menciona más. ¿Se imagina lo que puede ocasionar nuestro discipulado? Pues yo digo, no. ¿Por eso qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Esa tiene que ser nuestra característica. Vamos a caer, yo voy a caer. O sea, va a haber un momento en que vamos a tropezar en el camino. Pero ¿cuál tiene que ser la virtud? Levantarnos ahí. O sea, que quienes estén detrás de nosotros vean que en el Señor hay poder de perdonar y poder de levantarte. Pero en este caso no, ¿ya? Y él se fue por el desierto un día, lo dejó, lo abandonó, y el criado no sé qué hizo y volvió pues hacia atrás. Volvió otra vez atrás y dice no, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado las sombras de los árboles? Y el enebro, ¿qué significaba?
amargura, aflicción, soledad, muerte. De acuerdo a la sombra donde tú estés, tú vas a reaccionar. Por eso en la iglesia necesitamos sombras buenas. Sombra significa cobertura, luz. Es sombra, pero es interesante, ¿no? Es luz. Entonces una sombra de muerte, una sombra de que ya no puedes más, hace estos pensamientos. ¿Y qué dijo? Basta, ya, suficiente. Ya no más. Aquí se acabó. Y le dice a Dios: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, todo esto se origina, hemos dicho, en el alma. Porque si Elías hubiera sabido escuchar a su espíritu, esto no hubiera ocurrido. O sea, el problema es en el alma. Él es un campeón, pero como cualquier campeón es un ser humano. Si hemos dicho, si Jesús en el huerto pasó esto, no creo que nosotros no podamos pasar esta situación. Ahora dice, no quiso salvar su vida, su vitalidad, su persona. Había un desgaste. A pesar de los éxitos, a pesar de los triunfos que él tuvo, hubo un desgaste emocional, físico y espiritual. Ahora también en la anterior lección dijimos, ¿no? Como Damarista se va a acoplar mejor a la lección, y Julia, dijimos, ¿hay desgaste en la iglesia? Sí. ¿Hay desgaste en nosotros? Si no hubiera desgaste, ¿creen que Dios hubiera hecho un día de descanso? No. Entonces es necesario que reposemos en el Señor. Ahora ese es otro tema. ¿Pero existen desgastes? Sí. ¿Físicos? Sí. ¿Ya? En el alma peor. Cuando el desgaste es en el alma, es más grave. Se producen las enfermedades psicosomáticas que pueden afectar el cuerpo. Casi un porcentaje bien grande de las enfermedades no tienen explicación, son psicosomáticas, productos de la mente y del alma. Entonces antes por lo menos había pues situaciones hereditarias. Antes siempre te preguntaban, ¿no? En la familia alguien tenía, dice, no, ahora aparece y listo, porque la mente tiene mucho que ver con esto. Era un profeta de fuego del cielo, ¿ya? O sea, el hacer un gran esfuerzo espiritual, incluso cuando es exitoso, produce un desgaste humano que debe ser atendido urgentemente. Vamos a leer esta cita bíblica. No la leímos la anterior vez. Ayúdeme alguien. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. ¿Cuál es el contexto? Yo ya no estoy poniendo mucho contexto, ya estoy suponiendo que ustedes saben. ¿Cuál es el contexto? Le hizo. Ahora hubo otras situaciones, sus hijos murieron, su hija fue violada, fue todo un asunto de David. Pero el más grave es cuando su hijo, si no me equivoco, así es Absalón, ¿no? Si no ve, es Absalón, se subleva contra su padre. Él tenía los cabellos, se dice que era nazareo, pero se cortaba. ¿Ya? Se dice que era nazareo. Pero le estoy diciendo que este hombre que estoy hablando se rebeló contra su padre. ¿Y David le hizo guerra? No, salió. Y este mismo hombre se metió con todas sus concubinas y con todas sus esposas. Le aconsejaron, para que sea rey, métete con sus esposas, con sus concubinas ahí arriba y que todo el pueblo te vea. Entonces David dice, ¿no?, que inclusive hubo un hombre, no recuerdo su nombre, Siba creo que es, agarró piedras y le decía: te mereces eso, rey sanguinario, por haber matado a Saúl. Y uno de sus hombres le dijo, no, a David: déjame que lo mate a este perro, así dice, ¿no ve? Y David, ¿qué le dice? Déjalo, Dios es así. ¿Quién lo dispuso? Y dice que camina descalzo David, porque ¿quién era el que había atentado contra su vida? Su hijo.
Ahora, ¿eso anímicamente puede afectarnos? ¿Anímicamente puede destrozarnos? Eso sí. Entonces él estaba cansado y no se fue con una parte de la tropa. Estaba cansado y dice la Biblia que estaba desanimado, sin ánimo. Es el rey David, no estoy hablando de cualquier rey, es el rey David. ¿Ya? Entonces, de pronto, este Aitofel era su consejero. O sea, eso más, no solamente fue su hijo, sino que Aitofel era su consejero. Y dice que los consejos de Aitofel eran como los consejos de Dios, dice. Y este Aitofel, bueno, la historia es larga. Este Aitofel es tío de Betsabé. Ahora ya usted se va a imaginar por qué se unió con Absalón. ¿Quién es Betsabé? Esposa de Urías. Ahora, Aitofel nunca le había perdonado eso a David. Nunca le perdonó. Y le siguió sirviendo. Pero cuando llegó la oportunidad, ¿qué hizo? Se fue con Absalón. Y él dijo: esta es mi oportunidad de matarlo a David. Y cuando hizo, se reunieron y dijeron: no, hagamos. Absalón llamó y dijo: ¿qué podemos hacer? Y él tenía un consejo de reyes, de dioses. Y dice: no, yo escogería 12,000 soldados. Y esta misma noche, él había salido en el día, ¿ya? Esta misma noche saldría en busca de David, como él debe estar, ¿qué cosa? Cansado. Entonces, ¿cuándo nos ataca el enemigo? Esta misma noche, cuando ve que estás cansado. Este día que has sufrido una frustración, un problema, esa misma noche te ataca. ¿Ya? Y sigue diciendo, ¿no? Y sin ánimo. ¿Ya? Sin ánimo. Lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga el resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. Porque si matamos al rey de estos dos, solamente sacando este panorama que tenemos ahí, sacando el mensaje central, volvemos a este león. ¿A quién ataca? Al cansado y al desanimado. Ese es su punto de ataque. Ahora, por eso es que si alguien está cansado y desanimado, ¿qué deberíamos hacer? Sí, tomar un especial interés por esas personas, porque son presas del león de la depresión. Ahora, lógicamente que es el Espíritu Santo que levanta, pero ¿cuánto bien hace un amigo en ese instante? ¿Cuánto bien hace alguien que te levante ahí? ¿Cuánto bien? No sé si alguna vez tú has tenido eso. Justamente cuando estás mal aparece alguien y te anima. ¿Cuánto bien hace? Pero si no existiera ese ángel del Señor en tu desánimo y en tu cansancio, ¿qué decisiones podrías tomar? ¿Cuál fue la decisión de Elías? Se escapó, ¿no ve? Lo hizo dormir a su criado y a medianoche se fue, como decía aquí, se fue. Muy bonito, lo voy a poner en mi comentario. Entonces uno de los grandes enemigos en el ministerio, ¿cuál es? El cansancio. Les cuento que estoy cansado. Sí, estoy cansado, ¿verdad? Física. Y ayer estuvimos en ayuno en Viacha y me fui con el taxi hasta el terreno y me olvidé que tenía 50 pesos, 7 pesos el pasaje hasta ahí. Y subo y le digo: por favor, lléveme. Y el médico: tengo 50, ¿tiene cambio? No, me dice. No se preocupe, los hermanos están ayunando ahí, hartos va a haber, le digo. Y yo me presto de alguno y hágole, ya. Llego y no había nadie. Ya no había nadie. Y no había de quién prestarme 3.50, tenía 3.50 nomás. Y cuando me fui al cuartito que habían hecho, y ahí habían estado 4 hermanos ayunando. Y dije: Señor, hay una gran multitud, pero me equivoqué, era de ángeles. Pero ninguno me podía prestar. Tenía que buscar a alguien. Pero ese rato como que te puedes desanimar. El sábado es la construcción que iniciamos. ¿Dónde están los hermanos? Es un desánimo y es un cansancio. Un ministro desanimado y un líder cansado merma su producción en la iglesia. Pero no solamente merma, sino existe el peligro de que Satanás entre en esa vida. Entre en esa vida. Entonces, por eso dice: Dios da fuerzas al que no tiene ninguna, ¿no ve? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Y es por eso que la oración y la adoración son los momentos que nos levantamos. Son los momentos que uno se levanta. Uno se levanta. Perdón, a veces retrotrayéndome un poquito. En Huaricana nos cansamos trabajando. Y era 2 días de ayuno. Y yo no me quedé en la iglesia, pues ahí se quedaron a dormir. Yo me prepararon un cuarto para mí y voy. ¿Y saben qué habían estado haciendo los hermanos? Me habían estado esperando ¿con qué? Con cena. Y bien rica cena. Pastor, ¿cómo? Me dice. Amén, ya ven, escucharon. Había ahí. Y entré y dije, no voy a cenar, estoy ayunando. Pero ha trabajado, sí, pero no voy a cenar. Salí, cenó, ya, ¿no ve? Y a veces es así, pero el ayuno, qué lindo que me levantó. Fueron 2 días muy interesantes y me levantó, hermanos. Pero el cansancio es un peligro. Y nos podemos cansar en el ministerio, nos podemos cansar. Ahora, ¿uno se cansará en el hogar, en la casa? Me cuenta una hermana y me dice, su hija le había dicho, me buscó y me dice, su hija le había dicho, no, estoy cansada de ti, le había dicho a su mamá. Yo me he pagado mis estudios. Vaya, no sé si es cierto, no, yo conozco a la mamá lo que se ha sacrificado. Y salió profesional y se fue a otro lado a trabajar como profesora. Se fue a Beni y en Beni lo llevaron, dice, a un lugar, pero que dice que no hay luz, no hay gas, no hay nada, dice. Y es profesor. Y le había agarrado la malaria y ella llama, perdón. El cansancio nos hace tomar malas decisiones. A ver, ¿se acuerda de uno que cansado, qué decisión tomó? Llegó y tenía hambre y estaba cansado. Esaú. Llegó cansado y desanimado y le dijo, dame un plato. ¿Y qué aprovechó? La prima. Por cansado y desanimado. Entonces el cansancio y el desánimo nos puede hacer tomar decisiones que no son correctas. Y aquí pongo, ¿no? Esaú cansado quiso vender su primogenitura, perdón por la reiteración, cuando estaba muy cansado, 1000 disculpas. ¿Qué dice? Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso debéis repetir. Estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ya rojizo, porque se antojó de ese potaje rojo. Pero el problema aquí no es tanto su antojo, sino es su cansancio. Y en su cansancio no importa, estaba cansado y hambriento. Entonces el cansancio y el desánimo puede hacer tomar decisiones difíciles. ¿Puede cansarse uno de la esposa? Los casados, a ver, ¿no hay? Los que se quieren casar. Nunca, jamás. ¿O puede cansarse uno de su esposo? No, y la hermana no va a estar, no hay casados. Ay, yo recuerdo siempre lo que el pastor siempre me dijo eso, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? El pastor Felipe Kitterson me casó y estábamos en consejería con él. Y entra y le cuento, usted sabe la historia, tenía su anillo con 7 piedras brutas de oro. Eran pepitas de oro brutas. Porque brutos pensamos en matrimonio y luego se afina. ¿No? Y él me dijo, no, este es mi aro de matrimonio, me dijo. De mi esposa es igual, siempre nos recuerda de dónde Dios nos sacó. Y él me preguntó, ¿por qué crees que son brutas? Y lo que le dije, pues, es porque el Señor va a afinar durante el tiempo de matrimonio. Y él me dijo algo, ¿no? Y alguna vez les dije, Freddy, ¿te vas a cansar del matrimonio de tu esposa? Me dijo. Jamás, pastor. Amor hasta la muerte. Yeah, ¿no? Como estaba pues uno ahí, ¿no? Jamás, nunca. ¿Y qué vas a hacer? Me dijo. Y se debe acordar, le conté la historia. Voy a orar juntamente con mi esposa todas las madrugadas agarraditos de la mano. Dije. No, me dijo. Entonces voy a ayunar con. No. Todo le dije, voy a ir a la iglesia. Todo lo que humanamente pensé que era lo correcto. Y él me enseñó la gran lección de mi vida que yo nunca lo olvido. Y él me dijo, el amor en el matrimonio se acaba. No le creí, le quise reprender en nombre del Señor inclusive. Ese espíritu. No le creí, pero le acepté. Y le dije, está bien, sí, ya pastor,
pero cáseme. Ya. No le creí. Y él me habló esa vez del amor eros, del amor agape y del amor filios. Lo acepté así dentro del plano normal, ¿no? Porque cuando una pareja se va a casar, pues no es exacto, no existe eso, no, aquí jamás, nunca, es eterno, como dicen en inglés, forever, para siempre. Pero pasó. O sea, la vida tiene sus circunstancias. Y de verdad llega un momento en que los problemas, las deudas, llegan a ese caso. Y bueno, le conté, solamente les recuerdo. Y en un momento dado dijimos, está bien, no creo que no nos entendemos. Terminamos. Pero era cansancio, más que querer. Era cansancio por las circunstancias, por todos los problemas que teníamos. Y yo me fui en mi bici hasta un puente y ahí me puse de rodillas y oré. Y ahí el Señor me recordó las palabras del pastor. Después de años, ya tenía 3 hijos. Me acordé y el pastor me dijo, cada vez que acabe tu amor eros, tu amor filial, pídele a Dios que te llene del amor ágape. Y cuando te llene del amor ágape, el amor eros y el amor filial va a venir automáticamente. Me acordé y le pedí. Y eso es lo que me sostiene hasta ahora. Los demás amores acaban. Ya, eso es cierto, los demás amores acaban. El amor eros se acaba. Ya se va acabando, no es como uno piensa. El amor filial tiene problemas, pero el amor ágape de Dios nunca se acaba. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero decir es que uno sí se puede cansar, sí se puede cansar. Puede cansarse en el ministerio, puede cansarse en la obra. Es un cansancio que a veces nos ataca. Otro, ¿ya? Satanás, o sea, Amalek, ataca a los cansados y débiles y desanimados. Miren esta cita bíblica. Acuérdate de lo que hizo Amalek con ustedes cuando estaban en camino, al salir de Egipto. O sea, siempre recordate que cuando has salido de Egipto ha habido el ataque del enemigo para cansarte. ¿Ya? Sigue diciendo, vino a tu encuentro y en el camino y atacó por la espalda a todos los que iban, ¿qué cosa? Agotados. El agotado se aísla, el agotado se queda atrás. Entonces el enemigo los ataca. En la retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado, no tuvo temor de Dios. Entonces los ataca. Y es por eso que la alabanza, la palabra me restaura. Los tiempos de oración, los tiempos que tú te quiebras delante de Dios, te restauran tus fuerzas. Pero si no tuvieras esos tiempos, hermanos, sin temor de Dios, Él te ataca. Por eso es enemigo por siempre Amalek. Y Amalek es la carne. Tipifica también a Satanás. Y hay guerra continua contra Amalek. Entonces el cansancio es parte de la vida. Sí, es un cansancio. ¿Qué dice? Miren, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Dónde está el error en esta frase? Si nosotros analizamos, ¿dónde está el error? No sé si me estoy dejando. Llega Acab y ¿qué le dice? ¿Qué cuenta? Lo que Elías. ¿Y eso es verdad? No es verdad. Debería contar lo que Dios ha hecho a través de Elías. ¿Sí o no? Entonces estamos viendo que Acab es un hombre totalmente fuera de las cosas de Dios. Y de cómo había matado espada a todos los profetas. 400 de Aserai y 450 de Baal. No sé si es al revés, ¿ya? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, y eso es lo que hemos hablado en la anterior clase. Un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y la palabra mensajero es malak, un ángel. Yo he añadido algunas cositas, por eso estoy haciendo esto. El mensaje y el mensajero. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuál es el mensaje y quién es el mensajero. ¿Ya? Si el mensajero es de Dios, ¿qué mensaje te va a traer? Uno de bien, de vida. Pero si el mensajero es malo, ¿qué mensaje te va a traer? Sí, o sea, nosotros tenemos que identificar al mensajero
y el mensaje. Ahora yo pregunto, ¿hay mensajeros malos? Sí, hay muy malos. Y a veces te quieren contar cosas. Y los mensajes pueden traerte muerte. Ahora, este mensaje era un decreto. ¿Se acuerdan que Jezabel, quién tenía antes el anillo del decreto? Como el anillo del Papa, ¿no ve? Que sellaba las bulas papales. Antes el sello se manejaba en el anillo y con esto se sellaba la cera. Entonces, entre Acabe y Jezabel, ¿quién debería llevar el anillo? ¿Y quién lo lleva? Jezabel. ¿Quién decreta? ¿Acabe o Jezabel? Es un matriarcado. ¿Y cuál es su decreto? ¿Qué dice? ¿No? Si diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No quiero hablar de decretos, no, a veces habla, no, el cristiano debe decretar, dice. Más que decretar, yo digo la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Porque a veces en los decretos hablamos como Jezabel, decimos cosas, no, yo decreto que soy millonario, por decir, yo decreto esto, no es en ese sentido. Si yo decreto algo, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Pero esta mujer lo selló con su anillo. O sea, cuando Nabot hizo lo mismo, atentó con la familia, selló. Tiene los sellos, o sea, tiene autoridad, es un matriarcado. Por eso cuando Elías huye, está pues batallando contra una potestad terrible. Entonces, este decreto inclusive está con sellos de juramento. Ella dice, yo la voy a matar, lo voy a matar a Elías. Entonces es un ataque al ministerio profético de Elías. Aquí tendríamos que hablar mucho, ¿ya? ¿Qué es el ministerio profético y qué es el don de profecía? No son iguales. El don de profecía es para edificar la iglesia, es para consolar, para exhortar, es un don. En cambio el ministerio profético, los cesacionistas dicen que ya pasó, ya no hay más, porque el ministerio profético nos revela las verdades de Dios y todas las verdades de Dios están escritas en la Biblia, por eso ya no hay profetas, dice. Pero Efesios dice, él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y los 5, ¿no ve? ¿Qué hay? ¿Ya? Y dice en Hechos, había profetas. Para nosotros el ministerio profético es aquel que no añade a la Biblia, que no habla nuevas revelaciones fuera de la Biblia, sino que Dios le comparte la revelación de su palabra para explicarla mejor al pueblo. Entonces el ministerio profético para nosotros, resumiéndolos, es la capacidad de revelar los misterios escondidos en la palabra de Dios y ponerlos a la luz para que la iglesia madure y crezca. En cambio el don profético puede ser que alguien lo reciba y pueda dar una verdad de Dios sobre un aspecto que existe. Entonces, resumiendo en esto algo pequeñito que yo le estoy diciendo, es que quería quitar las verdades, las revelaciones de Dios de su palabra, quitar la palabra de Dios para que Jezabel tuviera un éxito en eliminar todo lo que es la palabra de Dios. Dime, Daniel. Ministerio profético. Sí, pero es que va más allá de un maestro. Sí, el maestro hace eso, pero si tiene este ministerio profético más que Dios le ha dado, de pronto tiene es como dice, los sellos han sido abiertos hoy para declararnos la palabra, pero estos hombres declaran verdades de Dios tan reales. De este domingo al próximo voy a compartir en un ayuno algo que a mí me sorprendió bien harto, que está en Juan 3:13, Efesios 4:10, que dice, no, el mismo que subió es también el que descendió, dice. Nunca lo había visto así, yo jamás. Y la pregunta que me hice es esta, ¿no? Planteando y escuchando otro y viendo, para subir, ¿qué necesito hacer? A ver, lea Juan 3:13 primero y Efesios 4:10, de ahí vamos a ver. A ver, otra. Bien, Damaris, por tu Biblia, muy bien. Por los celulares, bien también. Bien, Belén, bien. ¿Qué dice? ¿Cuál estás? ¿Efesios? Juan 3:13. Efesios 4:10, no creo que esté equivocado. ¿Qué dice?
Ah. Miren, de ahí estoy haciendo una prédica que a mí me conmovió. Nadie subió, sino el que descendió. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué estamos esperando? Subir. Está bien, no. Está bien la venida, pero esa venida viene con el rapto. ¿No ve? Vamos a subir. La Biblia dice: nadie subió, sino el que descendió. Aquí es la pregunta. Para subir, ¿qué necesito hacer? Descender. ¿Y qué sería descender? Dice que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Entonces, ¿qué es descender? Humillarse. Cuando yo entendí esto, dije, no, la única manera de subir para esos tiempos finales es que nuestro espíritu sea dócil, porque Jesús dijo: sean mansos y humildes como yo. Y ahí empecé a ver tantas cosas del Señor, cómo Él se había humillado por mí. Y algo que yo les enseñé del monte, cuando Jesús estaba arriba, Él descendió para auxiliar a sus discípulos y se humilló auxiliando a uno, al traidor. Cómo nosotros descendamos va a ser el efecto para que subamos. Ya es largo, pero como les dije, esto viene de Dios. O sea, son cosas que uno lo ve ahí y uno ya lo va armando, va preguntando al Señor. Entonces el ministerio profético no puede salir de lo que el Espíritu nos dice. No es una nueva revelación, ¿ya? No son como los profetas de hoy, que hablan cosas que, como los mormones, que le han añadido. No, son aquellos que hablan revelaciones de Dios. Ahora, ¿está ligado al maestro que dice Daniel? Sí, ¿ya? Entonces, este mensaje era un mensaje de profecía, de muerte. Un decreto, profetizó. Entonces hoy puede haber profecías de muerte y pueden decir muchas cosas. Yo me acuerdo cuando abrimos perdón, no es lo correcto, ¿no? Cuando el Señor abrió la congregación, nosotros teníamos profetas aquí en la iglesia, le cuento, las primeras veces había profetas y había una profetisa que teníamos, así entre paréntesis, ¿ya? Y un día estaba con un muchacho de la iglesia, ya, él no era profeta, pero estuvieron como pareja. Se enojaron, ya tuvieron problemas, y entre esos problemas se inmiscuyeron a la iglesia. Y un día viene y me dice: pastor, tengo palabra del Señor, me dice. Sí, le digo, sí. Dice Dios que Dios va a destruir esta iglesia y la va a dejar destruida y no va a haber ni uno. Así que, pastor, esté atento a lo que Dios va a hacer. Así me dijo. Ese era un decreto de muerte, no, que estaba viniendo sobre la iglesia. Ahora, yo lo creía o lo desechaba. Y siempre yo he dicho: no, Señor, si es tu voluntad, pero no puede ser que tú abras, nos agarramos, y el Señor no lo hizo así. Hay decretos de muerte. Entonces estos decretos de muerte pueden paralizarnos, pueden de pronto enfermarnos. A ver, vamos a ver Apocalipsis 2:20. ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que aquella mujer, Jezabel, que se dice, ¿qué cosa? Profetiza. Entonces, ¿qué está haciendo? Está profetizando. Y esas profecías son palabras de mentira, no son reales. Y está enseñando a su pueblo a meterse en cosas que no son adecuadas, no son correctas, de inmoralidad, que atentan contra el cuerpo. Y proféticamente le está diciendo: no va a suceder nada, no va a pasar nada. Y por eso dice que Dios le va a enfermar no solamente a ella, sino a todos los que le siguen, ¿ya? Ahora dice palabras de mentira, de muerte, de calumnias. Ahora yo tengo que tener para eso el ministerio profético. Y el ministerio profético es que Dios me revele su palabra para cómo combatir contra esta mujer. Ahora, no necesariamente necesito tener un ministerio profético así, ser muy, ¿cómo se dice esto?, espiritual, sino el que tú sepas la Biblia y la leas constantemente. El Espíritu Santo te recuerda y te enseña. Entonces, necesito saber la palabra para enfrentar a esta mujer. Es un ataque al ministerio profético de Elías. Primera Reyes 18:13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Que escondí de los profetas del Señor 100 varones de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Entonces, ¿qué quiere eliminar esta mujer? ¿Qué es lo que quiere eliminar? Y el ministerio profético. No quiere que haya palabra,
No quiere que exista. Menos palabra que venga con revelación de Dios. O sea, que nos abra el entendimiento. No quiere. Y para esto, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo los mata? O sea, ¿cuál es el modo de ejecución? ¿No está? ¿No dice? Y ahorita lo vamos a encontrar. Si no recuerdo mal, la palabra es decapitarlos. ¿Ya? Voy a buscar esa cita, miren. Porque cuando Jezabel destruía, la palabra destruir es karat, significa cercenar, cortar, separar. Entonces, ¿cómo los mató a los profetas? ¿Cómo los mataba? Los decapitaba. Cuando aparece en el Apocalipsis, ¿qué va a hacer? Va a decapitar. Ahora, ¿dónde está el pensamiento? En la cabeza, en el líder. Mataba y sacaba todo lo que es liderazgo, todo lo que es palabra. Esta mujer mataba. Es por eso que Elías se cansa, o sea, tiene un problema ahí. Destruía, cercenaba. Mire Mateo 14:8, leamos. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Antes, ¿cómo mataba a los profetas? Decapitándolos. En el Nuevo Testamento, ¿cómo los quiere aniquilar? Decapitándolos. En Apocalipsis, ¿cómo lo quiere matar? Decapitándolos. El espíritu jezabélico, que yo le llamo, aparece. Vamos a leer Apocalipsis 24. Miren. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Ya? Ahora, para destruir una familia, va a decapitar ¿a quién? Al esposo. Todo pensamiento, toda idea de Dios. Por eso los varones que el Señor ha puesto, necesitamos tener palabra del Señor en nuestra vida. Palabra para poder rebatir estas mentiras que el enemigo. Entonces sus armas son espirituales. Ahora está decapitando espiritualmente. ¿Cómo lo hizo en Apocalipsis? Por medio del adulterio, por medio de la fornicación, la adoración a ídolos. En un caso así los empezó a destruir. Y esta mujer es terrible. Esta mujer le persiguió a Jezabel, el espíritu. Y a los profetas del Nuevo Testamento igual. Vamos a seguir viendo algunas cosas. ¿Ya? Los psicólogos dicen que la emoción humana es predecible. Cuando se experimenta una emoción intensa por mucho tiempo, llega un punto en que en el cuerpo se cansa y cae en un decaimiento psicológico que puede deprimir al individuo. Emocionalmente somos así. Yo sí que no sé, yo necesito mucho de Dios en mis emociones. Soy muy sentimental y me emociono rápido. Y mis emociones me pueden traicionar duramente. Soy bien cortante en algunas cosas. Yo me examino a mí, ¿no? Y estas cosas pueden traerme problemas, como dice aquí este psicólogo, a tal extremo que me puedo cansar y caer en un decaimiento. Pues necesitamos de Dios. Y este hombre se emocionó porque iba a haber un avivamiento en Israel. Se emocionó porque la gente iba a volver. Pero cuando eso pasó, cuando eso no ocurrió, ¿qué pasó? Todo esto afectó su pensamiento, afectó su modo de sentir, y toda esta situación se convirtió en una depresión en su vida. Estamos hablando de un hombre que es Elías. Y aquí dice, ¿no? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Ahora, se dice, ¿no?, que una de las defensas del cuerpo es dormir. Aun cuando hay un dolor, el dormir es el mejor remedio para hacer pasar el dolor, qué sé yo, ¿no ve? Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. ¿Qué envió Dios? Un ángel. ¿Cuánto necesitamos ángeles, hermanos, que nos levanten? En dos cosas sencillas en la vida. ¿Qué cosa? Dormir y descansar. No es prohibido dormir y descansar, ¿ya? Pero no exagere toda la semana. Ya no es prohibido. Pero sí. Hoy día, el día de ayer fui a trabajar a la casa y tuve que cargar fierros. Y había que hacerlo. Y hoy día llegué, estaba mal, hoy día no podía ni doblarme. Y mi esposa me dice: te voy a inyectar, si no, no vas a llegar al discípulo. Me inyectó, me dormí toda la tarde. No me levanté
A las 6 recién abrí mis ojos, pero ya dispuesto para venir al discipulado. A veces es bueno dormir y descansar, ¿no? Y en el ministerio dormir y descansar es permitir que Dios te dé ese descanso para seguir adelante, ¿ya? Porque afecta el cuerpo, afecta, y hay que cuidar el cuerpo. Por eso Dios dio un sábado que es día de reposo. Por eso les preguntaba, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo físico y espiritual habrá hecho Elías al decapitar 850 profetas de Baal? ¿Cómo? ¿Le habrán ayudado o él solo habrá hecho? O como a las ovejas los habrán agarrado y él las habrá cortado el cuello. ¿Y qué resolución para hacer esto? Se necesitaba de verdad una energía espiritual y una situación corporal para hacer esta situación. Se cansó, ahora emocionalmente se puso feliz por el avivamiento, pero tuvo problemas. Se dice que la depresión es un trastorno mental común en el mundo, en que el 5% de los adultos padecen depresión. Y ahora se dice que un niño de 4 padece depresión. Eso no se escuchaba en los niños. Se deprimen, ¿ya? Vamos a ver algunas cositas de la depresión. Este trastorno viene de la palabra tras, al otro lado, y tornaré, girar. Es un giro contrario a lo normal, anormal, ¿ya? Elías se encuevó. Por eso cuando él pasó esta depresión, lo que él quería es aislarse, lo dejó dormido a su siervo, si es cierto o no, y se metió en una cueva. Entonces la depresión es algo que sí puede atacar a la iglesia, sí puede atacar a los hermanos. Psiquis se refiere al alma. Entonces su alma fue atacada. Muchas veces cuando enferma el cuerpo, enferma el alma. Entonces cuando nuestro cuerpo se enferma, afecta al alma. Y el alma, sus pensamientos se percuten en el cuerpo. A eso es lo que muchos lo llaman las enfermedades psicosomáticas, ¿ya? Y bajan sus defensas. El alma es terrible, hermanos. Aquí tengo un cuadro de depresión. Leito, preguntabas tú la anterior vez esto, ¿no ve? ¿O es qué? ¿Así? ¿Qué dicen ustedes? Claro, pero ahí tendrías tú la razón. Si yo voy a echar la culpa a los espíritus y no tomo en cuenta lo que yo decido de abrir puertas, no tendría razón de entrar. Si hay una depresión es porque yo he abierto un espíritu, ¿ya? Ahora el espíritu va a buscar una puerta abierta en mí, sí, ¿ya? En este caso de Elías, por ejemplo, es un espíritu que lo persigue, pero es él que se deprime, y al deprimir le abre las puertas. Por ejemplo, cuando habla de este mensajero que viene Elías y nos ponía ese ejemplo, ¿qué mensaje escuchamos? Entonces hay alguien que está hablando. Claro, pero depende de ti abrir las puertas o no. Pero igual, o sea, lo que yo pretendo decir es que fuese un espíritu o no, el que eso afecte tu vida es cómo tú abras las puertas, ¿no? En este caso sí es un espíritu, pero en otros casos es como, por ejemplo, en la situación humana es pues más de nosotros, el cansancio que existe. Hablando espiritualmente en la iglesia es otra faceta. Afuera puede haber otras situaciones, pero los cansancios existen afuera, de tanto trabajo, estrés, afecta la situación. Si hablamos nosotros en la iglesia, sí son espíritus, ¿no ve? Que afectan, pero mucho depende cómo yo abra las puertas. Pero viendo un poco en el mundo secular, en el mundo que vivimos, las depresiones necesariamente tendrían que ser por espíritus. ¿Qué dice? No en todos los casos. Te deprimes en una casa, claro, está ahí, ¿no? El enemigo, pero no necesita estar prácticamente porque tú estás cediendo. Por ejemplo, sin conocer a Dios, el enemigo aprovecha. Por ejemplo, cuando había el COVID, ¿cuál era el mensaje? El mensajero era el COVID. ¿Cuál era el mensaje?
Muerte. ¿Y qué pasaba con los que escuchaban? Sin tener hasta ni COVID. No sé si han escuchado, mi hermano David dice eso, ¿no? Y a veces hasta yo digo, prefiero no ir al doctor, digo. Porque cuando vas, ¿qué te dice? Hígado graso. La última vez que fui me dijo, pues tú estás grave, estás propenso a un cáncer, me dijo. ¿Cómo sales? Mal, pues. Pero ahí y leo, ¿existiría un mensajero espiritual? No sé, puede ser, pero no quiero achacarle todo a él, a un espíritu, sino es que yo tengo mucho que ver en lo que estoy escuchando. Entonces, y cierto, ¿no? Cuando se va al doctor siempre es así, con el respeto a Arlet, pero siempre te auscultan y pucha, te dan un panorama bien sombrío. Ahora, tal vez es cierto, no es cierto, pero ¿cómo sales? Deprimido, como ese hermano que no sé si a ustedes les he contado de ese hermano que se ha despedido de su esposa, ¿no ven? ¿Les conté o no? ¿No ve? Así sales, pues. Te despides, ya repartes la herencia y te olvidas de lo que la palabra dice, que por sus llagas somos curados. Ahora, ¿son necesarios los doctores? Sí, mucho, pero no sé, el mensaje, ¿no? El mensaje, no sé, Arle, defendete. El mensaje, ¿cómo es? Pero puede producir ¿en qué? Impotencia. Y en todas las áreas, hasta en el matrimonio. Sí, Judy. Quisiera compartir algo que he escuchado una vez en otro libro, es cristiano. Según su diagnóstico clínicamente, el doctor le ha visto ya mal, totalmente mal sus oídos, todo, que la consecuencia del COVID, todo aquello. Y la señora decía, yo creo en Dios, y él tiene la última palabra. Y si dice que estoy sana, estoy sana. Y ella se fue y el doctor, como yo estaba ahí, y él, su asistente más estaba ahí, decía, yo me admiro de esta persona. ¿Cómo lo toman? Él decía, clínicamente yo le veo mal, totalmente, como decir, desahuciada, pero sabiendo su diagnóstico, esa hermana no se ha deprimido, no se la ha agarrado esa enfermedad, sino ha dicho, el Señor es mi sanador. Eso se sustentaba él. Y el doctor se miraba bien alto de la fe que ella tenía. Sí, ¿no? Amén. Y al final sí tiene que ser amén, pues, pero que venga de Dios. Si así lo es. Pero si no, no. Porque si no, como Elías, dejamos el ministerio, porque al dejar su ministerio, ha dejado el lugar de su llamado. Lo ha dejado a su criado. ¿Qué le ha hecho? Lo ha hecho dormir y se ha ido. Sí, porque, ¿y ese criado qué era? Su discípulo. Perdió un discípulo, perdió todo por el mensaje que recibió. Ahora, debo tener acá, ¿cómo puedo combatir esto? Tampoco voy a ser súper espiritual, porque el mensaje puede ser cierto, pero al final depende de Dios. O sea, la palabra, por eso decíamos, ¿no? En Juan, las palabras que les he dado son vida y un mensaje tiene de muerte. La depresión trae impotencia, ¿ya? Trae culpa, porque ¿qué dijo Elías? ¿Qué dijo? Impotencia, porque ya no quería, se quedó dormido de un enebro. ¿Y qué dijo? Basta, ya, quiero morir. ¿Cuál fue su culpa? ¿Cómo se echó la culpa? No soy mejor que mis padres. Ya. ¿Cuál fue su irritabilidad? A ver, veremos con esto. ¿En qué se irritó Leo? ¿Por qué estaba enojado? La gente no reaccionó. Y creo que ese es el aspecto, como hay, en la anterior clase decíamos con Daniel, ¿no ve? De que tal vez muchos pastores esperan y no hay. Y es un problema. ¿Se aisló Elías? Sí. Lo dejó a su discípulo, lo dejó dormido y ahí se encerró en una cueva. ¿Hubo falta de concentración? Sí, ya no pensaba normalmente. ¿Quién dominaba su mente? Jezabel. ¿Y dónde estaba Dios? Es un momento difícil. ¿Qué más? Pensamientos de muerte, cierto. Basta ya,
quita. Como si Dios escuchara esas oraciones, ¿no ve? Sí, pues, en el nombre de Jesús, amén. Ya, no sé. ¿Creen que Dios escucha esa oración? Quítame la vida. Ah, sí, ¿no? Aunque escuchar con oír tiene diferencia, pero está bien. Y si oye, está bien. Ya, ¿no ve? Más bien gracias a Dios que no responde. Trastornos de apetito en Elías. Sí dice que hay ansiedad por comer, ¿no ve? Problemas. Falta de energía. Sí, muchísimo. Problemas de sueño. Es Elías, ¿no? Todo su diagnóstico es. ¿Perdón? Ah, no, eso ya no. Aunque lo haría con la retama, con el enebro, porque dice que las raíces del enebro eran venenosas y amargas, y la sombra que él estuvo le amargó y le envenenó. Aplicándolo hoy sí puedo ver eso, ¿no ve? Aplicándolo. Esos son los problemas que... Ahora, no sé si alguna vez le ocurrió eso a usted. Dice Natita. No quisiera estar así. Yo he vivido cuando no he conocido al Señor, sí, esta era mi vida. Ahora no. Hay pensamientos, pero no de muerte, no quiero morir todavía. Todavía no. Entonces, ¿existe? Sí, existe. ¿Ya? Las emociones influyen de manera decisiva en nuestros procesos fisiológicos. Es por eso que dice, ¿no ve? Ya cuando estamos tristes derramamos lágrimas, o sea, el alma reacciona y en el cuerpo se ven estos efectos. Cuando te dicen algo, tus mejillas se vuelven coloradas, consecuencias de vergüenza o algo que pasa. El aumento de la frecuencia del latido del cardíaco, cuando tenemos miedo, entonces pasa todas estas cosas. O sea, afecta. Lo que nos pasa en el alma afecta al cuerpo. A ver, las enfermedades psicosomáticas se refiere a la sintomatología física directamente relacionada con motivos psicológicos. O sea, es más en la mente. Mucha gente puede enfermar más por lo que piensa y afecta a su alma. Y el alma, como estamos diciendo, repercute en el cuerpo. ¿Qué casos conoces así tú, Arlene, médicamente hablando? Normalmente se dice que somatizamos las emociones, entonces... Explicar a somatizar. Sí, para los neófitos. Cuando estamos con alguna de tus ansiedad, depresión, esas condiciones, bajan las defensas. Sí. Entonces, al bajar las defensas, podemos tener cualquier enfermar. Generalmente ahora dice que más estamos enfermando por esa situación, ¿no? Que por lo corriente de la enfermedad. Sí, pues, el mensajero. Es un desequilibrio entre el cuerpo y la mente, dice, ¿verdad? Es algo que pasa. ¿Ya? Entonces las defensas bajan y los síntomas aparecen. Después dice la Biblia, el que está enfermo, llame a los ancianos, cante, dígame, hermano. Sí. Sí, por eso es que nosotros dicen, no, si vivimos en espíritu, andemos también en espíritu. Los que andan en espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, el alma es parte de nuestra vida, pero ¿qué tiene que manejar el alma? Nuestro espíritu. Por eso David en todos sus salmos dice, no, alma mía, alaba al Señor. Entonces él lo está haciendo por su cuerpo, pero es su espíritu el que está hablando. En nosotros tiene que ser esa vida espiritual la que domine el alma. Cuando no conocíamos a Dios, dice que estábamos muertos espiritualmente. No había esa comunión con Dios. Entonces, ¿quién manejaba todo nuestro cuerpo? El alma.
Desde que conocimos a Cristo es el espíritu. Por eso sigue habiendo, pero lucha contra el espíritu y el alma, como Pablo dice, ¿no ve? Se pelean, no sé a quién escuchar. Pero algunas veces, como en el caso de Elías, dejamos que el alma de verdad nos domine. Y es cuando ahí olvidamos las palabras del Señor, olvidamos lo que dice, porque los pensamientos nos han inundado por el miedo, por el temor, se ha somatizado, ¿cómo dijiste? ¿Sí, no ve? ¿Somatizar qué es? Es Puede ser como cuando cuando estás muy triste, ¿ya? hay una alteración hormonal, Ya. entonces puede dar diarrea. Ya. Esos son los efectos somáticos. Psicosomáticos es que la mente afecta sobre eso. Ya. Gracias, muchas gracias, Abel. Pero sí afecta. Entonces, ahora, después los otros son problemas del pecado, pues. El cuerpo siempre tiene que enfermar, pero estas áreas habría que cuidarlas, como en Elías que sucedió. A ver, la depresión afecta a millones de personas en el mundo. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Y dicen, ¿no? Después de la depresión casi inmediatamente es el suicidio, dice. Entonces habría que cuidarnos porque Elías quiso eso. La depresión se caracteriza por una profunda tristeza, ya que hemos abierto ya eso, ¿no? Decaimiento, baja estima, pérdida de interés por todo, lo que hemos visto en el cuadrito anterior. Lucas 21:26, ¿qué dice? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Cómo será la depresión después de que la iglesia se vaya? ¿Cómo será, hermanos? Porque dice que la muerte se va a ir. Y la gente va a decir a los cerros y no va a haber muerte, dice. Y la gente va a desfallecer por el miedo. Ya muchos predicadores dicen, no, este es el tiempo que más hay que aprovechar para predicar el evangelio, dice, porque la gente está con miedo, dice. Está asustada, dice. Y ayer cuando yo me fui al taxi en el ayuno, el chofer estaba conmigo y le dije, ¿va a alguna iglesia? No, pero ya voy a ir, dice. Ya es el fin del mundo. Él nomás ya me predicó a mí, ¿no? Ya está cerca el Señor, me voy a ir, dice. Ya ni siquiera le dije que yo era cristiano, ya. Vaya, le dije, vaya, no tuvimos tiempo. Pero hay un momento que está pasando. ¿Cómo será, hermanos? Si ahora nomás el miedo como que nos domina, que hay situaciones que pasan, entonces tenemos que tener cuidado. Y esto es lo que la anterior vez habíamos hablado, que dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne es, en este caso, que sería el alma. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Puedo enfermar de verdad físicamente y hasta psicosomáticamente, podría complicarme, o como dice, somáticamente, pero tengo que tener palabras de vida. Si es el tiempo de Dios, amén. Si Dios tiene que recogerme, amén. Pero si no es así, voy a estar yo con la palabra. Es la palabra la que me tiene que levantar en todos los casos, en mi casa, mi familia. Ayer en los 5, 6, 7 personas estuvimos ayunando en el terreno y nos quebramos porque le dijimos, Dios, queremos descender, queremos humillarnos, porque sabemos que cuando descendemos es más fácil subir, más fácil subir. Entonces cuando el Señor nos habla en espíritu, podemos levantar nuestras vidas. Entonces hay palabras que son espíritu, pero que pueden llevar a la muerte. Esto hemos hablado también de Goliat, ¿no ve? Cuando Goliat habla y dice, los voy a mandar, y la misma palabra vida nefes, que ya hemos avanzado, perdón por favor. Lo que queremos ahora es la necesidad de confiar en el Señor. No sé qué pasó con Elías, no lo puedo juzgar porque es un hombre que va a volver. Yo ni siquiera debo llegar a la uña de Elías, ni eso, ni a un vello. Pero si él era un hombre, como dice, sujeto a pasiones nuestras y pasó esto, creo que nosotros en un momento podemos pasar un momento así crítico en nuestras vidas. Y este Salmo 23:3 dice algo bien interesante. Dice, confortará mi alma. Y esa palabra confortar es bien interesante. Sub significa restaurar, restablecer, volver, regresar, arrepentirse, volver a Dios. En ese instante lo que este hombre Elías era hacer es
pedirle que Dios restaure su alma. Pero como les dije, es fácil hablar y decir cómo no lo ha hecho, pero creo que nosotros somos testimonios vivos que cuando hemos tenido un problema, de verdad las dudas nos han asaltado, y tal vez muchos igual hemos dejado, hemos huido, pero esto nos enseña, como David decía, confortará mi alma. Él va a restaurar mis pensamientos, las cosas que yo tengo, y va a hacer que me arrepienta, vuelva otra vez al Señor. Y David oraba eso. Creo que hay que aprender mucho del rey David. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y es volver a Dios. Y este es el león de la aflicción, este es el león que ataca esto. En su depresión, Elías se marchó del territorio de su llamado. Y eso sucede. Dejamos el lugar donde Dios nos ha dicho que debíamos servir. ¿Dónde era ese territorio? Él lo dejó. Por eso cuando él huye a la cueva, ¿qué le dice Dios? Regresa, porque el lugar que yo te he llamado es ese. ¿Ya? Entonces, cuando somos restaurados, volvemos a nuestro llamado, volvemos a lo que Dios nos ha dicho, su territorio. Se distanció de su ayudante y se aisló. Luego, cansado, deseó la muerte. Y les dije al iniciar la lección, no se menciona más a este discípulo, porque era todavía un criado, ¿no? Hemos un poquito supuesto y diciendo, ¿no? ¿Qué pasó con el criado? ¿Por qué no aparece más en la escena? Es que a veces los líderes con nuestras decisiones decepcionamos a quienes nos siguen. Y Elías lo decepcionó y no vuelve más. Las decisiones que podamos tomar pueden afectar muchísimo nuestras vidas, muchísimo. Entonces es necesario tener cuidado con todo esto. Luego él dice, no quiero salvar mi vida. El mensajero activó la comparación y él dijo, no sirvo para nada, basta ya. No sirvo, no soy mejor que mis padres, no debí nacer nunca, yo soy quien ocasiona todos los problemas, mejor desaparecer. Y yo se escucho, a ver, no, ya me voy a morir, se va a acabar tus problemas. Dicen, no, ya. A veces sin querer, hasta a veces decimos eso a los hijos. Esas son cosas que suceden, ¿no? Estos hijos no me valoran, ya me voy a morir, ya me van a valorar. O los hijos, como esta jovencita que salió y dijo, no, me voy, estoy cansada. No sé. O algunos dicen, mejor desaparecer. Necesitamos escuchar palabras de vida, hermanos. Pero a veces creo que es cierto, muchas veces decimos, o sea, se activa. En este caso sí es un espíritu que activa por el mensaje escuchado. Pero cuando escuchamos el mensajero, el mensaje de Dios, ¿qué activa en nosotros? Palabras de vida. ¿Será que no debías haber nacido nunca? Daniel, ¿nunca debías haber nacido? No sé. No, naciste porque Dios así lo dispuso. Tú eres más que vencedor. No, sí naciste porque Dios. ¿Eres un problema? Jonathan, ¿eres un problema? No sé, dice que está grave aquí. Dices a veces, yo ocasiono los problemas, mejor desaparezco. ¿Qué dice Juanqui? ¿Así? Sí. Escuchando el mensajero, ¿no? No adecuado. Sí, cierto. ¿Le dijiste alguna vez? Quiero desaparecer así. Yo soy el problema. Porque nadie me quiere. Yeah. Quiero morir. El mensajero no es el adecuado. Ahora, como les dije, era demasiado para Elías. Emociones acumuladas, cuerpo cansado, optó por abandonar el ministerio encomendado y morir. Y eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Creo que sigue atacándonos esto. Y cuando hay un problema en ministerio, problema en jóvenes, no, yo soy el problema, yo les voy a dejar, hermanos. Sé que les va a ir muy bien. Yeah. Soluciones que damos así. Y no es así, el mensajero es ese. De la amenaza de muerte a Jezabel a la muerte con el Señor. Voy a morir. Señor, me siento solo, ¿para qué seguir luchando? Todo es inútil. Y esto es bien interesante, ¿no? Y dije alguna vez, no es que es un ataque contra la mujer, de ninguna manera, sino este espíritu desafiando el orden de Dios hace que por una mujer los hombres sean humillados. Vamos a ver esto, ¿ya? En Marcos 14:66. Mire, ¿se acuerdan que dijo Pedro?
Nunca te voy a dejar, Señor, jamás. ¿Ya? Y luego cuando el Señor tuvo que ser arrestado, él sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Quién le hizo retroceder a Pedro? Una mujer. Ahí veremos. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él, ¿por qué no ha sacado su espada y le ha cortado la oreja a esta mujer? No debía, ¿qué sabes votás? Sí estaba así, pero ahora no. Y dice, no, pero él no negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió fuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a alegar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echar maldiciones, no conozco a ese hombre del que habla, lo juro. ¿Cómo puede cambiar de un hombre así a otro hombre así? Terrible. ¿Cómo puedes un día decir, voy a servir al Señor hasta mi muerte, y al día siguiente dejarlo? Necesitamos madurez. Dice que el aceite baja. ¿Alguien se acuerda lo que dice el Salmo 33, 133 creo? ¿El aceite por dónde baja? Pío a la mujer. A ver, estoy diciendo. ¿El aceite baja a quién? ¿Por dónde? ¿Y hasta la? ¿Solamente al hombre? ¿Y a la mujer dónde bajaría? ¿Dónde pero bajaría? No tiene barba. No, significa quitar la barba al judío era un insulto, y hasta ahora debía ser un insulto. Ya si te quitan la barba tienes que enojar, Jonathan. ¿Ya? Significa madurez. Ahora ya para nosotros ya no es así, ¿no? Porque todos los lampiños seríamos inmaduros. Es madurez. Entonces, todo lo que desciende en nosotros es para la gente madura. Cuando yo me humillo, cuando le pido a Dios, desciende mi madurez. Y aquí este hombre de pronto no refleja madurez. Un día dice algo y al otro día dice otra cosa. ¿Pero qué le cambió? Las circunstancias. Se dice, ¿no? El problema nos va a revelar quién es. ¿Han escuchado eso usted? El problema nos va a revelar quién es. Ahora dice sí, pero cuando viene el problema, ahí vamos a conocer a la persona. Y eso es cierto, hermanos. Entonces nosotros tenemos barba como Aarón. Aarón es sacerdocio, pero la barba significa madurez. Y baja por las vestiduras, que es cobertura hacia la iglesia. ¿Ya? Pero todo es en descenso. Ahora la Biblia dice, no, todo lo que desciende es de buena virtud, todo don del cielo es buena virtud. Cuando lo que desciende es de valor, esto ayuda a la iglesia, va a ayudar harto. Pero si me subo en orgullos es terrible. Pero aquí sí hay problemas. Como un hombre que ha decidido y corta la oreja, ya lo hizo pues con, no sé si con valor para defender a Jesús, ahora es una mujer que le cambia todo. Ya no voy a alcanzar a hablar de esto. Ya es y 20. Terminaremos acá, ¿ya? Para irnos a la casita. ¿Alguna pregunta, por favor? Lo que sí quiero pedirles es que oremos por el cansancio. Oremos por eso, necesitamos. Fin de año y parece que hay un letargo. Necesitamos orar al Señor. Los hermanos que pudieran acompañarme el sábado al fundamento, vamos a cavar 28 cimientos, por favor. Es en la mañana, ya vamos a estar libres hasta mediodía. Si alguien me quiere acompañar como iglesia, me han preguntado la iglesia de Viacha, estamos cocinando 100 platos, ¿cuántos van a venir de La Paz? Me he dicho, ¿50? Me he dicho, 50, yeah, 50. No creo que vengan por alguna actividad que tengan, pero si alguien pudiera ir conmigo, le estaría muy agradecido para que la iglesia de Viacha se sienta respaldada. Dime, Daniel, ¿cuál era tu pregunta?